Hace unos años, en un viaje en coche de Madrid a Cantabria, había que parar varias veces a limpiar el parabrisas porque no se veía de la cantidad de insectos que se estrellaban contra este. Ahora no es necesario hacer esta parada, ni siquiera en varios viajes. Más del 60% de los animales son insectos. Varios estudios confirman que dentro de este porcentaje, un tercio de las especies está en peligro de extinción. La principal causa son los insecticidas. Se ha creado, se ha fabricado para matar un insecto. Luego su función la va a acabar cumpliendo sí o sí. Por mucho que se investiga, por mucho que tú intentes especificar, hacer un insecticida muy concreto para un insecto, al final ese insecticida va a afectar a otras especies seguramente. De hecho, ya ha pasado muchas veces que se han empleado insecticidas o plaguicidas pensando que solo van a afectar a una plaga, a un insecto, y se ha acabado viendo que no solo no ha afectado a ese insecto, sino que ha afectado a otros más. Esos productos los absorben las plantas y al absorber las plantas, los insectos cuando liban el néctar, por eso habrás oído que desaparecen las abejas. Las abejas están desapareciendo, una de las principales razones es porque el néctar que liban lleva un componente, muchos neonicotinoides, muchos productos químicos, les ataca el sistema nervioso y se desorientan y no saben volver a las colmenas y mueren. Entonces, bueno, pues esos insectos están muriendo directamente porque les afecta el sistema nervioso y las aves que comen esos insectos y nosotros que comemos esas plantas también estamos comiendo material contaminado. No solo el envenenamiento es una de las causas, la muerte de insectos también produce una gran carencia de alimentos para las aves. Cada año se hace un muestreo para analizar las causas. En España se hacen con más de 1000 voluntarios muestreos todos los años en los mismos puntos de forma muy sistemática y entonces está muy bien documentado con esos seguimientos que le hacemos desde hace más de 20 años cuál es la evolución en cada ambiente. Entonces se ve en ambientes que están más o menos bien, pero hay ambientes en los que están totalmente su estado de conservación en un estado totalmente desfavorable, principalmente los medios agrícolas, que es precisamente donde más insecticidas, herbicidas y pesticidas en general, fitosanitarios, se utilizan. Entonces, bueno, pues en las aves en general se ha registrado un declive en los últimos 20 años de cerca del 30%, que eso son millones y millones de aves menos. Y luego también, pues ese es un índice de declive general, porque determinadas especies de los medios agrícolas llegan a declive del 60 y el 70%, o sea que si seguimos se extinguen en pocos años. ¿Por qué no se frena el uso de insecticidas? El glifosato, un producto que ya se ha demostrado que es cancerígeno, se sigue utilizando. Verás a lo largo de muchas cunetas que está quemada toda la hierba. Esos glifosatos, veneno puro, que estamos respirando nosotros también. Y el glifosato, ahora lo empiezan a prohibir en el norte de Europa y en España de momento está permitido, lo han ampliado hasta el 2020, aunque ya se ha demostrado que es cancerígeno. Y le han dado esa ampliación hasta el 2020 porque, bueno, por las miles de toneladas que vende Bayer y Monsanto y tienen sus acciones pagando a los gobiernos enteros, pero no por otra cosa. Otra de las causas de la desaparición de insectos es el urbanismo, pero quienes más lo notamos somos nosotros. En una zona en la que empieza a haber ya superpoblación, más construcciones, un aumento de la temperatura por el calentamiento global y demás, obviamente los insectos o animales que no lo soporten se van a desplazar a zonas más asalvajadas, con más bosque o con menos temperatura, y por lo tanto todas esas funciones tan importantes que ellos realizan y que nosotros no somos capaces de hacer, el sitio que abandonan va a dejar de notarles, ya sea polinización, fertilización del suelo, alimentar a otras especies que también se acabarán desplazando por falta de alimento. Es un continuo. En cuanto a las aves, aparecen otras especies capaces de adaptarse mejor al entorno urbano. Según avanza el medio urbano, según van creciendo las poblaciones, pues evidentemente las especies ligadas a los medios más salvajes o menos suburbanizados, pues tienen declive porque desaparece su hábitat. Cuando en los alrededores de los pueblos hay campos de cultivo, huertos, pues hay unas aves. Si eso se convierte en polígonos industriales con aves, pues esa fauna desaparece y aparece otra fauna. O sea que siempre hay unas que desaparecen,
pero siempre hay aves ligadas a los medios urbanos, agrícolas, forestales, arbustivos, etc. Entonces, al crecer los medios urbanos, empiezan a aparecer aves urbanas. El problema es que dentro de los medios urbanos también existen otros problemas. Entonces, bueno, pues en el medio urbano afecta de forma que hay más contaminación, más ruido, se eliminan todos los sistemas donde antes criaban, pues ahora se hacen todos los edificios de forma de cristalera, sin agujeros, cuando todas las casas viejas tenían agujeros donde criaban los gorriones. Ahora todos los parques y todos los jardines están súper limpios, salvo los viejetes que echan migas, pues ya no hay comidas para los gorriones y además la poca comida que hay están entrando otras especies, las especies exóticas invasoras como la cotorra argentina, que compite con su comida. La cotorra argentina no elimina los gorriones, no elimina los estorninos, los mirlos, pero compite por la comida, entonces es competencia y los otros se ven desfavorecidos. Además de que se eliminan los agujeros de las casas, porque las casas modernas ya no tienen sitio donde nidificar. En todos los parques se eliminan todos los árboles viejos, porque las ramas viejas se pueden caer en una persona y ya empezamos con las denuncias y los líos. Pues todas esas ramas viejas eran las que tenían los agujeros donde los gorriones hacían los nidos. Entonces también dentro de los parques se les ha quitado los puntos donde ellos podían criar. Se les quita los puntos de cría, se les reduce la posibilidad de alimentarse, las poblaciones de los gorriones están en declive muy fuerte. Y el cambio climático hace cambiar la fenología. Esto origina unos desajustes en las aves insectívoras. Y luego el cambio climático origina muchos problemas. Por una parte, desaparecen hábitat y estructuras de hábitat que eran muy necesarios para ellos, se desecan un montón de humedales, se desecan ríos y eso origina pues puntos de bebederos, puntos de alimentación que desaparecen y la fauna que estaba ligada a sus medios cambia. Pero también lo que ocurre es que al cambiar el clima pues se adelantan las primaveras o se atrasan y eso origina un cambio de fenología en la migración. Pues ahora que los inviernos son más suaves, las golondrinas piensan que pueden llegar aquí y pueden sobrevivir, empiezan su migración, llegan aquí y de repente en mitad de marzo o abril se viene una ola de frío porque realmente no había llegado la primavera. Y esos subidones y esos bajones de temperatura que tenemos en los últimos años, pues aparece un periodo de temperatura más o menos benigno, empiezan las migraciones y de repente se para, se mete una borrasca y hace un frío terrible. Pues el grandísimo gasto energético que han hecho en esa migración, que es un pájaro de 10-12 gramos, ha perdido 8 gramos en hacerse 3.000 kilómetros desde Senegal hasta aquí, no tiene energía para volverse a ir. Necesita mucho alimento aquí. Cuando llega aquí, viene una hora de frío, no hay insectos y en 3 días ha muerto. Y está pasando eso también. Aparecen en estas horas de frío un montón de golondrinas muertas. ¿Por qué no hay insectos si el cambio de temperatura es igual para todos? En cuanto al cambio climático, con los insectos pasan dos cosas. A gran escala, el cambio climático supone aumento de temperatura por lo general, tiene otras cosas, pero bueno. Por lo tanto, hay insectos que, como muy bien hemos dicho ya, se acabarán desplazando, van a abandonar el sitio. Pero el cambio climático también supone épocas de extremos, momentos de mucho frío, momentos de mucho calor, lluvias torrenciales. En la fase larvaria hay insectos que justo después de 1 año o de 2 años de estar haciendo metamorfosis necesitan unas condiciones muy determinadas para salir. Si justo en ese momento hay una venida de lluvia, una bajada grave de la temperatura o cualquier cosa, en ese mismo año a lo mejor esos insectos no van a salir. Eso te supone estar 1 año sin esos insectos. Pérdida de alimento para otras especies, funciones, volvemos a lo mismo. Pueden retrasarlo. A lo mejor en esa semana o esas 2 semanas que no les viene bien, salen después de que haya pasado ese periodo. Pero ya un retraso de 2 semanas para ellos puede suponer muchos problemas. Pero tienen ciclos muy regulados de 1 año, de 2. Aún así, tenemos suerte de vivir en España. En otros países el panorama pinta muy mal. Pero en general, especies de aves, de mamíferos, no estamos originando declives, estamos originando grandísimas extinciones
en países que todavía no está esto controlado. En los países menos desarrollados de África, de Sudamérica, que todavía se utilizan los productos que utilizábamos aquí en los años 60 y 70, de hecho se les sigue vendiendo a ellos, pues ahí es donde se producen las mayores pérdidas, no solamente por el uso de esos productos, sino por las grandísimas extensiones de selva que siguen desapareciendo para meter nuevos cultivos. Y ahí es donde se produce más que en Europa, que ya hace muchas décadas la dejamos limpita dentro de Europa y desapareció el monte. Dentro de Europa, España es un paraíso, porque todavía hay muchísimo monte mediterráneo, muchísimas fincas enormes que mantienen el estado salvaje. Vas a Holanda o vas a Bélgica y son todo praderas y cosas muy verdes, pero que falta la vida.